Cuando necesitamos modificar el layout o estructura de nuestros sitios web, tenemos dos herramientas que son básicamente obligatorias conocerlas, que son Flexbox y la otra se llama CSS Grid. En este video vamos a aprender Flexbox, que es el acrónimo de Flexible Box Layout, que en español sería algo así como distribución o diseño de cajas flexibles. Y este nos sirve, por ejemplo, para manipular los elementos de un sitio web de manera más simple. Por ejemplo, imaginemos que queremos posicionar todos los elementos de un contenedor hacia la izquierda de ese contenedor. Con Flexbox lo que podemos hacer es, utilizando Justify Content, indicando el valor Flex Start, podríamos hacer esto. O si quisiéramos, por ejemplo, el famoso centrar un div, podríamos hacerlo indicándole Justify Content y la propiedad Center, y lo que va a hacer es va a centrar todos los elementos dentro de ese contenedor al centro. Antes de comenzar con el video te voy a pedir por favor que te suscribas y que le des me gusta, así me ayudas a hacer crecer este canal que está recién comenzando. Te mando un abrazo, gracias. Bueno, ahora veamos cómo utilizar Flexbox, ¿ok? Bien, como primer punto acá preparé un ejemplo donde tengo un div, ok, voy a borrar estos tres que están acá. Este div que está acá va a ser nuestro contenedor y dentro de este contenedor vamos a tener tres elementos que son estos que podemos ver acá a la derecha, estos tres cuadrados naranjas. Okay. Acá en la parte de styles lo que hice fue al contenedor, que es el div que está conteniendo los otros tres, le puse la propiedad displayFlex, que de esta manera es como inicializo un contenedor. O sea, en este momento le estoy diciendo este div es un contenedor flex, ok. Ahora, cada uno de los elementos que esté dentro, acá le puse estas propiedades que básicamente lo que hice fue le asigné un alto y un ancho de 100 píxeles, un borde negro para que se vea y un color naranja. Primero que nada voy a hacer un inspect acá para que veamos por defecto cuáles son las propiedades flex que vienen en el momento que nosotros utilizamos el display flex. Si nosotros nos paramos sobre nuestro elemento div contenedor, vamos a ver acá dentro de las herramientas de desarrollador que nos va a aparecer. Voy a abrir esto, main div, y vamos a ver que acá tenemos este iconito acá que dice flex. Si yo le hago clic vamos a ver que me aparece esta línea punteada que está acá, ¿ok? Esto, en este caso acá el navegador me está reconociendo que esto es un contenedor flex. Ahora ya sabemos cómo ver que efectivamente estamos utilizando Flexbox, ¿ok? Bien, ahora acá podemos ver del lado derecho cuáles son las propiedades por defecto que vienen, ¿ok? Acá por defecto la primera propiedad de tipo contenedor que vamos a ver es la que se llama Flex Direction, que es esta que está acá. Y acá podemos ver que por defecto viene como row, ¿ok? ¿Qué quiere decir row? Row en inglés es fila, o sea, esto que estamos viendo acá ahora es una fila, ¿ok? Si yo lo cambio a, por ejemplo, Flex Direction, la otra propiedad que tenemos es column, ¿ok? Si yo lo cambio a column, vamos a ver que ahora nuestro contenedor, en lugar de ir como una fila, va a pasar a ser una columna, ¿ok? ¿Qué quiere decir fila? Es uno al lado del otro, de izquierda a derecha, y en el caso de columna es de arriba hacia abajo. Okay. También tenemos otros valores, como por ejemplo en el caso de row y column tenemos sus respectivos contrapartes, que son row reverse y column reverse. ¿Para qué nos sirven estos? Bueno, en este caso los tres elementos son exactamente iguales, entonces por ahí no se va a notar, pero lo que voy a hacer es voy a venir acá a mi index.html y le voy a poner números 1, 2 y 3, ¿ok? Para saber cuál es el orden de estos elementos. Entonces cuando yo le diga row-reverse, vamos a ver que cuando grabe esto, ahora vamos a ver que nuestros elementos están al revés, o sea, están del lado derecho, o sea, comienza del lado derecho de la pantalla y va hacia el lado izquierdo, ¿ok? Lo mismo pasa con el column. Ahora le voy a poner column a esto y acá vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, pero si yo le pongo column-reverse, vamos a ver que ahora el orden se cambió, ¿ok? Es 3, 2, 1. Entonces esa es la diferencia entre uno y el otro. En el caso de cuando estamos usando el column con Flex Direction, nosotros le podemos asignar un alto para decirle cuál queremos que sea el tamaño de nuestro contenedor, ¿ok? En el caso de que nuestro contenedor tenga un tamaño fijo, ahí el column va a ir, digamos, hasta el lado, digamos, donde termina el contenedor, ¿ok? Acá le voy a hacer clic para ver, voy a hacer clic para que veamos nuestro contenedor. Acá vemos que ahora el tamaño de nuestro contenedor es este, y ahora si le asignamos el alto, como mostré recién, ahora vamos a ver que nuestros elementos se posicionan hacia abajo. Esto es porque ahora tiene un alto definido, ¿ok? Antes, como no tenía un alto, ¿ok? O sea, en este caso el alto es infinito. Y ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos, por ejemplo, vamos a copiar esto algunas veces, todos los elementos hacia la derecha? Ahora tengo
dos elementos, ¿ok? Acá vemos que el ancho, si yo le paso el mouse por encima, vamos a ver que el ancho de mi elemento es de 77 píxeles y no de 100 como le había especificado, ¿ok? Que la verdad es un poquito más por el borde de los dos lados, da 108, pero en este caso se achicó un poco. ¿Esto por qué pasa? Porque lo que está pasando es que el contenedor tiene el ancho total de la pantalla, y como los elementos no caben, lo que hace es los está achicando. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, o sacamos elementos o hacemos que los elementos pasen a la siguiente fila. ¿Esto con qué lo hacemos? Con la propiedad que se llama flex wrap, esta que está acá. Por defecto viene como no wrap, que quiere decir como que no salte a la siguiente línea. Ok, si yo le digo flex wrap y le digo wrap, vamos a ver que ahora los elementos empiezan a acomodarse en la siguiente línea, ¿ok? O sea, va de izquierda a derecha, cuando no entra más, sigue a la siguiente línea, ¿ok? Y ahora, ¿por qué vinimos a hablar de esta propiedad acá? Bueno, porque cuando nosotros hacemos un flex direction column, ¿ok? Acá, ¿qué va a pasar? Como nosotros es infinito nuestro alto, en ningún momento va a ser el quiebre de columna. Yo podría tener acá 100.000 elementos y sería solo scroll hacia abajo. O sea, si yo quisiera que efectivamente esto se quiebre en algún punto, tendría que asignarle el alto del contenedor, ¿ok? Por ejemplo, le vamos a decir height 600 píxeles. Entonces acá en este caso, ahora sí se quiebra y vemos que ahora empieza a hacer el quiebre con el wrap, ¿ok? Así que tengan en cuenta eso. Si alguna vez quieren usar esta propiedad, el column, y quieren acomodar todo en columnas hacia la derecha, tienen que asignarle, o no tienen que olvidarse de asignarle un alto a su contenedor, ¿ok? Bien, y para que sepan, esta es la manera larga, por así decirlo, de escribir estas propiedades que están acá, ¿ok? Porque tenemos una propiedad que se llama FlexFlow, que es la unión o la manera corta de escribir las dos propiedades que están arriba, ¿ok? Por ejemplo, si yo le digo FlexFlow y le digo row. Bueno, acá me aparece en gris porque tengo una extensión, una extensión que se llama GitHub Copilot, que la uso yo en mi día a día para trabajar. Bueno, acá en este caso ya me está sugiriendo que le ponga row wrap, ¿ok? Bueno, esta propiedad FlexFlow que está acá, lo que hace es, en la primera posición espera, ahí ven en la descripción que dice que está esperando la propiedad, el valor, mejor dicho, para la propiedad FlexDirection. Y como segundo parámetro quiere que le pasemos la propiedad para el FlexWrap, ¿ok? Entonces nosotros podríamos escribir de manera más simple FlexFlow y le diríamos, por ejemplo, row no wrap, y esto lo que va a hacer es lo va a acomodar en una sola línea y me va a achicar los elementos como vimos en el primer ejemplo, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver dos de las propiedades más utilizadas en Flexbox, que son el Justify Content y el Align Items, ¿ok? En este caso, si yo utilizara, por ejemplo, Justify Content y Center, y yo salvo esto, acá en este caso no vamos a ver ningún cambio acá en este ejemplo, porque me está tomando el ancho de la pantalla, ¿ok? El Justify Content lo que hace es que va a tomar el contenedor y va a centrar los ítems horizontalmente. Ahora, para que esto funcione, lo que tengo que hacer es sacarle elementos, porque nuestro contenedor está lleno de elementos. Así que lo que voy a hacer es, le voy a borrar algunos. Vamos a borrar todos estos. Vamos a dejar 4. Y ahora vamos a ver que nuestros elementos se quedan en el centro de la pantalla horizontalmente, ¿ok? Ahora, si yo los quisiera alinear verticalmente, para esto tengo otra propiedad que se llama Align Items. Y le voy a decir Center. Y lo que va a hacer es me va a posicionar esos elementos en el centro del contenedor. Bien, ahora estas dos propiedades que están acá tienen más valores, que son, por ejemplo, Justify Content, le puedo decir Space Around. Lo que hace es que divide todo el espacio que hay, va a colocar simétricamente la misma cantidad de espacio. Imagínense que acá empieza el contenedor, acá este espacio que está acá tiene la mitad de este espacio que está acá, que es el mismo cantidad de espacio que hay acá. Entonces, si nosotros tratáramos de unir este contenedor como si fuera un tubo, quedaría simétricamente esto separado. También tenemos otra propiedad que se llama Space Evenly, ¿ok? Que a diferencia del anterior, lo que hace es va a separar los elementos, pero exactamente por la misma cantidad de espacio en el comienzo y en el final. Y ahí vemos que están todos separados. Y después tenemos otra propiedad más que se llama Space Between,
que lo que hace es poner un elemento al comienzo, un elemento al final y después separa por la misma cantidad entre medio cada uno de los elementos. Después tenemos la propiedad que se llama Flex Start, ¿okay? Que lo que hace es coloca todos los elementos al comienzo del contenedor. En este caso, como nosotros tenemos Flex Flow Row no Wrap, los elementos aparecen así. Pero si yo acá le pusiera Column, ahora nuestro contenedor cambia el eje, ¿ok? Esto es para que lo tengan en cuenta. Acá vemos que en este caso los elementos ahora están al comienzo, o sea, están en la parte de arriba. Eso es porque cuando nosotros usamos column, para que se entienda mejor, imagínense, este es el comportamiento por defecto del contenedor Flex, que empieza sobre el eje, vamos a decir que el eje principal es una línea horizontal. Si nosotros estamos con Flex Direction Row, va a ser una línea horizontal. Si nosotros lo ponemos como column, eso pasa a ser una línea vertical, ¿ok? Y cada vez que nosotros utilicemos el Justify Content, el Align Item o las otras propiedades, va a tener en consideración eso, ¿ok? Así que nosotros tenemos que saber que cuando estamos utilizando, por ejemplo, el Justify Content, lo que va a hacer es nos va a centrar, si estamos utilizando Row, lo va a centrar verticalmente, pero si estamos utilizando Column, lo va a centrar verticalmente. Y el Align Items, lo contrario. Si estamos utilizando Row, lo va a centrar verticalmente, y si estamos utilizando Column, lo va a centrar horizontalmente, ¿ok? Entonces es importante saberlo. De esa manera funciona el Flex Starts. Si pongo Flex End, lo mismo, ¿ok? Bien, y ahora tenemos otra propiedad más que se llama Align Content, que ahora les voy a mostrar. Vamos a poner Align Content y vamos a ponerle Center, por ejemplo. Acá vamos a ver que no pasa nada, se vuelve a su estado por default el Justify Content y el Align Items. ¿Qué pasa? Para que el Align Content funcione, cuando estamos usando el Flex Wrap, tiene que estar como Wrap, ¿ok? Acá en este caso, como cuando nosotros utilizamos la propiedad de Wrap, básicamente le estamos diciendo al contenedor, mira, estos son todos los elementos, o sea, acá tenés todo, acomodámelos, ¿ok? Básicamente lo que le estás diciendo. Y cuando nosotros tenemos el wrap, podemos utilizar la propiedad Align Content para que te acomode los elementos, ¿ok? Por ejemplo, les voy a mostrar esto acá. Vamos a duplicar estos elementos. Vamos a agregar más. Acá vamos a ver que está agregando una segunda línea y me los está manteniendo en el centro, ¿ok? Ahora, nosotros tendríamos también las mismas propiedades que vimos antes. Podríamos utilizar Flex Start y me los va a acomodar todos al comienzo del contenedor. También podríamos decirle Flex End y va a pasar lo mismo, me los va a acomodar todos al final. También tenemos las propiedades, por ejemplo, Space Between, que vimos antes, y vamos a ver que me separa las dos líneas. Podríamos utilizar el Space Around y va a separar también, como habíamos visto antes. Space Evenly, la misma cosa. Y bueno, y todas las otras propiedades que vimos que tenemos con el Justify Content, ¿ok? Solamente que en este caso no nos tenemos que hacer o preocupar nosotros por un eje o por el otro. Simplemente le damos todos los elementos y con el Align Content, si estamos utilizando el Flex Wrap, le podemos decir cómo queremos que nos acomode los ítems. Otro punto importante es que esto es algo que generalmente veo mucho. Cuando estamos trabajando con Flexbox, por ejemplo, generalmente hacemos esto, le haremos un margen a los elementos para separarlos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? En Flexbox tenemos una propiedad de contenedor que se llama Gap, ¿ok? Que el Gap recibe dos propiedades, que es el eje X, o sea, si queremos que sean el Gap por columnas y por filas, ¿ok? Por ejemplo, si yo le digo un Gap de 10 píxeles, acá lo que va a hacer es, me va a agregar un gap. Bueno, acá no se ve porque justo estoy utilizando este Space Evenly, pero vamos a ponerle Flex Start para que empiece, ¿ok? Acá vamos a ver que le está agregando 10 píxeles tanto en la dirección de columna como en la dirección de fila, ¿ok? En este caso pasa esto porque tiene solamente una propiedad, o sea, le pasamos solamente un valor. Si yo le pasara dos valores, acá lo que vamos a ver es que en la primera propiedad me lo va a tomar para la fila y en la segunda posición me lo va a tomar para la columna, ¿ok? Para esto puedo poner el mouse por encima y vamos a ver que acá dice en la sintaxis y nos está diciendo row gap y column gap. Esto es porque este gap que está acá es la versión corta de decir esto, row gap 40 píxeles. Voy a borrar esta. También tenemos column gap
40 píxeles, que esta sería la versión larga. Bueno, ahora ya vimos las propiedades de tipo contenedor, por llamarlo de alguna manera, que son simplemente esas que les acabo de mostrar. Ahora vamos a ver las de tipo hijo, o sea, las de tipo elemento, ¿ok? Vamos a ver en el caso que queramos aplicar específicamente algún valor a cada uno de esos elementos, ¿ok? Para esto voy a borrar todo esto, voy a dejar solamente 3 elementos porque no necesitamos más. Pero lo que vamos a hacer acá es a estos elementos que están acá, vamos a crear algunas clases. Vamos a ponerle order 1 y acá le vamos a decir order 1. Acá le vamos a decir order 2.order 3. Y ahora lo que podemos hacer acá es le vamos a decir order 1 para asignarle otra clase más. Y vamos a hacer lo mismo con esta. Order 2 y order 3. ¿Qué pasa acá? Bueno, acá lo que estoy haciendo es le estoy aplicando el orden. Si yo a este primer elemento, que es el 1, le pusiera el 2 y al 2 le pusiera el 1, vamos a ver que ahora me los está cambiando de lugar. O sea, con Flexbox nosotros le podemos asignar orden a los elementos. Bueno, ahora vemos cómo funciona la propiedad FlexGrow. ¿Ok? Grow en inglés quiere decir crecer. O sea, básicamente lo que va a hacer esta propiedad es nos va a ayudar a gestionar cuánto queremos que ocupen de espacio cada uno de nuestros elementos. Acá en este caso le voy a mostrar dos cosas. Por ejemplo, acá en este caso tengo esta clase que se llama ElementoFlex, que yo la apliqué a cada uno de los elementos que hay dentro de ese contenedor. ¿Ok? Entonces, acá lo que podría hacer es, como primer punto, borrarle el alto y el ancho que le estoy asignando. Entonces, ¿para qué? Para que los elementos tomen el tamaño que tiene cada uno de esos divs, ¿ok? Entonces acá lo que puedo hacer es a elemento flex, por ejemplo, decirle flexgrow, le vamos a decir 1, flexgrow 1 quiere decir que tome todo el espacio disponible que haya dentro del contenedor. ¿Qué pasa? Como hay 3 elementos, los 3 elementos no pueden tomar el 100% del tamaño total del contenedor, lo que hacen es que se dividen ese espacio que hay disponible. Eso es lo que hace en este caso con flexgrow 1, ¿ok? Bien, por defecto este FlexGrow viene así, como 0, ¿ok? Esto lo podemos ver acá en nuestra pestaña de Computer. Podemos buscar acá en la sección de FlexGrow 0, ¿bien? Que es básicamente no crezcas. O sea, tomás solamente el espacio que necesita el elemento que tenés dentro de este div, en este caso, ¿ok? Así que eso es lo que hace el FlexGrow. Ahora, ¿qué pasa? Yo le podría asignar cualquier número a ese FlexGrow. Por ejemplo, si yo le digo FlexGrow al elemento 1, le aplico el 1. Como estos dos que están acá están en 0 y solamente toman el espacio que necesita cada uno de los divs, lo que pasa acá es que en el momento que tiene este FlexGrow 1 va a tomar todo el espacio que haya disponible, ¿ok? En este caso estos dos están usando su espacio, el que necesitan, y después todo el resto lo va a tomar este FlexGrow 1, ¿ok? Eso es lo que hace cuando le asigno 1. Ahora, ¿qué pasa si yo le asigno a este FlexGrow 1 también? Va a pasar lo mismo. Van a agarrar el total disponible que hay y se lo van a repartir entre los dos. Ahora, si yo al segundo elemento le digo FlexGrow 2, ¿qué va a pasar? En este caso lo que está haciendo es, se está quedando con dos partes de ese total que hay, ¿ok? O sea, en este caso, como le estoy diciendo FlexGrow 2, lo que está haciendo es, está agarrando este 1, este 2 y este tamaño, y el espacio disponible que hay lo divide en 3. Y este elemento se queda con dos partes. Lo mismo pasaría si yo le digo FlexGrow 3. Acá en este caso, antes de grabar para que se actualice, ¿qué va a pasar? Va a agarrar todo el espacio que hay disponible, lo va a dividir en 1 más 2, 3 más 3, 6. Lo va a dividir en 6 partes y este elemento se va a quedar con 3 partes, el segundo elemento se va a quedar con 2 partes y el primero con 1. Y es lo que acaba de pasar. Ahora el tercer elemento se queda con 3 partes del total disponible, el segundo elemento con 2 y el primero con 1. Ok, a esto le podemos asignar cualquier número porque estos son como proporciones, por decirlo de alguna manera. Ok, yo a este FlexGrow le podría decir 8 y lo que va a hacer es va a tomar todo, lo va a dividir en 11 partes y se va a quedar con 8 partes de esas 11. Ok, entonces básicamente de esa manera funciona el FlexGrow. Ok, esto generalmente se utiliza cuando estamos haciendo un sitio. Esto nos va a asegurar, por ejemplo, independientemente del tamaño que tengamos, nos asegura cuál es la proporción de tamaño que nosotros queremos que tenga cada uno de los elementos. Bueno, y ahora tenemos otra propiedad más que se llama FlexShrink, que en inglés quiere decir encoger, ¿ok? Que es básicamente lo contrario a lo que acabamos de ver con FlexGrow, ¿ok? Entonces, ¿cómo utilizamos esta propiedad? Bueno, vamos a suponernos que nuestros elementos tienen, por ejemplo, un ancho de 200 píxeles cada uno. Entonces, bueno, ahora tenemos 3 elementos. Voy a sacar el grow este.
Ahora sabemos que nuestros elementos tienen 200 píxeles cada uno. Bueno, tiene 208 porque está sumando 4 píxeles del margin de cada lado, ¿ok? Perdón, del borde. Entonces ahora sabemos que tiene 208 y ahora lo que vamos a hacer es a nuestro contenedor flex que está acá le voy a asignar un ancho de 500 píxeles. ¿Para qué hago esto? Para que me quede un contenedor más chico. ¿Por qué? Porque bueno, el flex shrink sirve justamente para esto. En este caso le tengo que sacar el flex flow wrap, este que está acá también. Y lo vamos a sacar el align contents. Bien. Ahora sí, continuando. Bueno, ahora lo próximo que tengo que hacer es, como sé que mis elementos tienen un ancho de 200 píxeles, voy a poner también un alto de 200 píxeles para que quede un poco mejor. Ahora, ¿qué está pasando? Por defecto, la propiedad shrink viene como 1. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden coger los elementos, ¿ok? Pero si yo a esto le pusiera un flex shrink, vamos a decirle 0, ¿qué pasa acá? Acá no importa qué tamaño tenga el contenedor, si yo le asigno flex shrink, básicamente le estoy diciendo que no pueden coger el elemento, que tiene que quedar exactamente del tamaño que le estoy diciendo acá. Por defecto viene como 1, que quiere decir si no entra el elemento, achicar un poquito, no pasa nada, y si le ponemos 0, básicamente es mandatorio, ¿ok? Es obligatorio que tenga el tamaño que le estoy diciendo. Y también lo puedo ver acá. Si hago clic sobre flex, vamos a ver que mi contenedor termina acá, donde está esta línea que está acá. Esto que está acá con verde, por fuera del contenedor, estaría haciendo overflow. Ok, yo acá incluso le podría poner overflow y le vamos a decir auto. Y acá me aparecería el scroll. Bien, ahora veamos cómo funciona la propiedad FlexBasis, que es básicamente definir cuál es nuestra base flexible de nuestros elementos, ¿ok? En este caso yo le puedo decir que FlexBasis, le voy a sacar todos estos tamaños que tenemos acá para que se entienda un poco mejor. Bien, ahí tenemos nuestros elementos, ahora tienen 208 píxeles. Eso está ok porque nosotros queremos que nuestros elementos tengan 200 píxeles de base. Ahora, ¿para qué nos sirve el Flex Basis? Básicamente nosotros le podemos decir, en este caso cuando tiene Flex Shrink 0, le estamos diciendo que de base el elemento tiene que tener 200 píxeles y que no se puede achicar más que eso. Pero también le podríamos decir Flex Grow 1. Y acá, ¿qué estaría pasando? Acá le estaríamos diciendo, crece todo lo que quieras, pero no te puedes encoger más de 200 píxeles. Generalmente estas tres propiedades se utilizan las tres juntas. Y ahora también tenemos que saber que estas tres propiedades que están acá tienen su manera corta de utilizar, que es con la propiedad flex, ¿ok? Acá si yo le digo flex 1, 0, 200 píxeles, estoy haciendo exactamente lo mismo que escribiendo estas tres así por separado. Le estoy diciendo que flex grow 1, acá si le pasamos el mouse por encima a flex, no, vamos a ver acá que dice flex grow 1, que es la primera propiedad que espera, es el grow, la segunda es el flex shrink y la tercera es el flex basis. Y también nos está diciendo que si quisiéramos, que no es necesario tener el flex basis. Bien, ahora en este caso le estoy asignando solamente el flex grow. Ahora le puedo pasar el 0 y ahora le estoy asignando el shrink. Ok, y ahora no tiene un valor de referencia para el shrink, así que le vamos a asignar 200 píxeles nosotros de base. Entonces esto quiere decir que el elemento, cuando nosotros achiquemos el contenedor, no se van a achicar más de 200 píxeles. Ahí está en 208 y ahí vemos que el tercer elemento, que también tiene 200 píxeles, ahora no se está achicando, te lo corta directamente, o sea, nos habilita el scroll. Ok, caso contrario, si yo le pongo en la segunda posición, que es el shrink, le voy a decir 1, con esto le estoy permitiendo, ese es el default, digamos, y le estoy permitiendo que achique los elementos. Entonces el flex basis nos sirve para darle esa base a nuestro elemento. Entonces estas tres propiedades se utilizan las tres en conjunto. La primera propiedad es para el flex grow, que ya vimos cómo funciona. La segunda propiedad es para el shrink y la tercera propiedad es para el basis, ¿ok? O sea, la base flexible, le decimos cuánto queremos que tengan nuestros elementos. La segunda posición, que es el shrink, si queremos que se achique o no se achique. Y la primera posición es para hasta cuánto queremos que crezca. Bien, y ahora la última de las propiedades para manipular los elementos de manera individual es la propiedad align self, ¿ok? Para esto lo primero que voy a hacer es le voy a dar un alto a nuestro contenedor, le voy a dar un alto de 500 píxeles y le voy a dar también un ancho de 500 píxeles. Bien, ahora le vamos a sacar el flex grow, el shrink y todo eso, lo grabamos y ahora lo que vamos a hacer es le vamos a decir align items y le vamos a decir flex start, ok, para que se posicionen ahí al comienzo. Y ahora lo que podemos hacer es utilizar la propiedad align self. Align self no tendría sentido si la usamos en todos los ítems al mismo tiempo,
porque el self está haciendo referencia a uno mismo, o sea, quiere decir como vos mismo. Entonces, cuando en el momento que nosotros le decimos a order 1 align self, es como autoacomodame, ¿ok? Autoalineame, align self. Y ahora lo que puedo hacer es decirle center, y lo que va a hacer es me va a mover este elemento solo al medio, ¿ok? Independientemente del resto. Entonces esta propiedad no tendría sentido usarla acá, ¿ok? Entonces por eso la usamos así, independientemente. Entonces acá puedo decirle flex end, y esto lo que va a hacer es va a alinear solamente esta propiedad que está acá, ¿ok? También si queremos ver las propiedades podemos tocar con el control y la barra, y acá vemos todas las propiedades que hay para poder utilizar acá, ¿ok? O sea, acá el Visual Studio Code ya te las muestra. Esto nos sirve para cualquier otra propiedad, ¿ok? Acá si le pongo center va al center, si le pongo stretch va a tomar todo el espacio, el alto disponible, si le pongo, no sé, flex start es por default, así que para eso sirve el align self, ¿ok? Bueno, y para hacer un resumen de lo que vimos ahora, ya vimos que Flexbox realmente es muy flexible, es bastante simple, son pocas propiedades y hasta son intuitivas, entre comillas, si sabemos inglés. Pero bueno, nada, ahí se van anotando las palabritas en inglés y un día se las aprenden de memoria. Y ahora, ¿cuándo utilizo Flexbox? ¿En qué casos? Bueno, yo particularmente cuando empiezo un proyecto, generalmente la primera estructura de un sitio lo hago utilizando CSS Grid, que lo vamos a ver en el video que viene. Y después cuando tengo que crear componentes o el día a día del trabajo, digamos, por fuera de Grid, generalmente utilizo Flexbox para casi todo. Espero que les haya gustado, que como siempre que les sirva, que estén aprendiendo cosas. Si tienen algún problema, no les sale o lo que sea, o necesitan que les dé una mano o cosas, me pueden dar un @ en Twitter o en alguna otra plataforma, y en el momento que lo vea lo voy a responder. Así que nada, mis amigos, suscríbanse, aprieten la campanita, comentarios, todas esas cosas. ¿Tá? Nos vemos en el próximo video.